¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en esta serie de entrevistas que hemos titulado Visita virtual a fotógrafas. Con motivo de, de haber parado algunas actividades presenciales, nos ha dado la oportunidad de charlar con algunas compañeras fotógrafas que trabajan en México y en esta ocasión, pues me da muchísimo gusto saludar a Saraí Ojeda. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Saraí. ¿Cómo estás? Bien, Eli, muchísimas gracias por la invitación también. Me da mucho gusto poder colaborar con ustedes y también pues poder llegar a otros públicos, a otras personas. Claro que sí, esperemos que disfruten de esta entrevista y que conozcan tu trabajo si no es que no lo conocían. Saraí, cuéntame por favor, para empezar, ¿cuál es tu formación? ¿En qué momento decidiste que ibas a hacer fotografía? ¿Fue fortuito? ¿No lo fue? Cuéntanos. Bueno, en realidad yo estudié la carrera de comunicación, no me formé como dentro de la fotografía, pero allí empecé a tomar o a ver algunos talleres de fotografía hasta que cumplí en realidad 27 años. Fue como el momento en el que ya empecé a darme cuenta de que era algo que me gustaba muchísimo, que me lo quería tomar en serio. Yo incluso ya trabajaba en publicidad. Y bueno, en ese momento decidí estudiar un diplomado de fotografía y posteriormente estudié una maestría en artes que me ha llevado ahora a pues dar clases de fotografía y participar en diferentes actividades. Muy bien, Saraí. Oye, y cuéntame ahora, bueno, hiciste estos estudios y cómo fueron los inicios, pues de venir de una carrera de comunicación que tiene como pues toda una forma de hacer las cosas, evidentemente, a introducirte a este otro mundo de la fotografía. Pues no sé si tú consideres que el género que manejas es autoral, pero ¿no? Como en ese sentido, ¿cómo fue este cambio? ¿Cómo fueron los inicios? Ya nos comentabas, por ejemplo, que ya habías ganado una beca, pero de pronto sí, como la inmersión a este otro mundo, pues puede ser distinto. ¿Cómo fue para ti empezar? Sí, totalmente. Y lo que hago sí entraría como dentro de esta línea de la fotografía pues autoral, que finalmente implica encontrar una voz propia, un tema que de alguna manera a ti te guste, también como forjar un estilo propio y bueno, una línea de trabajo, ¿no? Entonces, yo originalmente empecé, digamos, como mi primer incentivo fue esta primera beca PECDA que tuve en Veracruz hace ya varios años, y después vino otra beca y bueno, luego entré a la maestría. Allí fueron años también más como de formación y fue después que ingresé al seminario de fotografía contemporánea donde empecé a encontrar mucho más una formación autoral, a donde empecé como a depurar mi propio estilo, mi propio lenguaje, a encontrar cuáles eran las diferentes huellas o marcas que había en mi propia historia que me hacían encontrar una voz propia. Eso es bien importante porque es necesario muchas veces conectar diferentes hilos conductores que hay en tu propia vida. Anteriormente a mí me gustaba, y desde el inicio me gustaba mucho trabajar con la fotografía autorreferencial. Digamos, después me enfoqué mucho más en la autobiografía, pero también cómo encontrar dentro de la autobiografía que hay cosas que son temas que son totalmente universales, que tienen que ver más con la formación humana y no es tanto como el yo en estas circunstancias, sino que en verdad se trastocan otros temas que tocan otras personas, a otras vidas muy similares a la tuya, a otras circunstancias muy similares a la tuya y que de alguna manera te hacen que el trabajo vaya teniendo mucho sentido, un sentido humano. Y en ese aspecto fue como empezar a conectar todos estos hilos para empezar a darme cuenta que también había otro tipo de personas que habían atravesado por circunstancias similares y de esta manera también empezar a conectar con esas personas mucho más en el afuera. Y bueno, es ahora lo que me ha llevado a trabajar mucho más como con una fotografía documental, pero también desde un punto de vista muy íntimo, en el que me interesan muchísimo las historias personales. Y bueno, también un aspecto muy importante para mí es el de las violencias invisibles, que son violencias con las que estamos viviendo constantemente. Y la autobiografía es algo que me permitió
llegar a este punto, en el darme cuenta de que hay diferentes violencias que viven con nosotros, que nos atraviesan diariamente en nuestro contexto cotidiano, en nuestro contexto doméstico, y que era muy importante empezar a hablar sobre eso, no nada más a través de mi historia, sino también a través de la historia de otras mujeres que formaron parte de mi familia y de otras mujeres que están en otros contextos mucho más complicados que los nuestros, Muy como bien. lo son las mujeres rurales. Sí, Ujú. cuéntame, digamos, justo iba como a preguntarte acerca de los temas que has abordado. Es interesante cómo el trazo o el común denominador, independientemente de en dónde se sitúe el representado o la representación per se, pues de alguna manera tiene, pues es el tema, ¿no? El tema que a ti te interesa, las violencias, ya sea a partir de la propia historia o de la historia de los demás. Entonces, me gustaría que nos comentaras brevemente, a lo mejor que hicieras una especie de línea de tiempo a partir de los proyectos que has generado, que has realizado, cómo este tema, si es ese o si hay otros o si fueron como variables de esto, cómo se han desarrollado. Sí, digamos que en mi proyecto anterior, en donde no puedas verme, que fue un fotolibro que se publicó por la editorial Inframundo en 2018, es un proyecto totalmente íntimo, es un intimate photobook que relata muchísimo a partir de la relación o vínculo entre texto e imagen. En cuanto a las imágenes, un sentido como muy opresor que se desarrolla en torno a mi propia familia y que es además una historia que atraviesa a las diferentes mujeres que vivieron en el mismo contexto que yo, en mi propia familia. Y bueno, se desarrolla a partir también de una serie de relatos en los cuales se van utilizando el tiempo como un señalamiento, como un índice a donde vamos mostrando, a donde voy mostrando en diferentes momentos cómo se va ejerciendo una cierta presión social sobre tu propia personalidad, a tal punto que no puedes ejercer tu propia libertad. Entonces, para mí fue muy importante darme cuenta que estaba encontrando este espacio, este lugar propio, que en mi propio trabajo podía encontrar un lugar para expresarme, para autoproclamarme acerca de algo que había vivido y que me había ocurrido. Y que era muy importante hacer el entrecruz entre la fotografía y el texto para poder decir, para poder entender esta propia historia. Y después, en una de las presentaciones, fue muy interesante porque una señora que estaba en la presentación se levantó y me dijo muy sorprendida, muy angustiada casi, que mucho de lo que yo estaba compartiendo en esa presentación y que de lo que yo estaba comentando tenía mucho que ver con su propia vida, que era algo que ella había vivido y también las mujeres de su propia familia. Entonces me di cuenta, muchas otras mujeres también me hicieron como saber que era la misma circunstancia y fue cuando me empecé a interesar en trabajar con las historias de otras mujeres para saber qué cosas habían pasado en su vida y si habían podido ejercer su propia libertad para la toma de decisiones. Porque, como sabemos, pues estamos en un entorno muy patriarcal o muy matriarcal, en mi caso, en donde pues tenemos que establecernos a las reglas específicas de la propia sociedad o de la propia familia y no podemos tomar muchísimas decisiones. Entonces, sí fue como todo un proceso largo por el cual he atravesado para llegar a este camino, pero también muy valioso para mí, que me está dando las posibilidades de seguir probando y experimentando y pues además encontrándole sentido, no solamente a las otras historias, sino también a mi propia historia. Y respecto de este proyecto que trazaste, pues a partir de las otras historias, eh, ¿cuánto tiempo tienes trabajando con este proyecto y qué tan difícil, por ejemplo, ha sido llevarlo a cabo en estas circunstancias? ¿O paró? ¿Cómo ha sido esa parte, Saray? Sí ha sido bastante complicada. Por fortuna empecé un poquito antes de que entrara la pandemia, unos meses antes, y ya tenía, pues, digamos, los vínculos con las personas con las que iba a trabajar. Entonces, por fortuna, pude trabajar en los meses anteriores a la pandemia. Y por aquí empezó la pandemia, pues sí, definitivamente se frenó mi producción por un tiempo.
Pero bueno, ha sido como buscar los medios para poder encontrar eh, otras formas de resolver, y que también agradezco por ello, porque pude contactar con, a lo mejor ya no directamente irme a vivir con familias con las que estaba yo trabajando por unas temporadas, pero sí lo que pude hacer fue empezar a entrevistar a mujeres que trabajan en diferentes asociaciones apoyando a mujeres víctimas de violencia. Entonces, para mí, fui con una de ellas que me llevó hacia otras mujeres, que me llevó hacia otras. Y bueno, ellas han abierto como mucho las puertas para que yo pueda ir a trabajar, a encontrar diferentes historias que están aportando muchísimo a mi investigación. Y bueno, también la situación en el contexto más rural no es la misma que en ciudad, ¿no? En ciudad sí hay que tomar muchísimas medidas de seguridad, pero en el campo es un poco más fácil, porque la gente pues está más acostumbrada a no precisamente estar usando el cubrebocas, a no protegerse, aunque yo sí me protejo y hasta ahora todavía no he, por fortuna, enfermado, pero sí es otro contexto, porque allí no es como que entres a su casa a entrevistar, sino que tienes un montón de espacio al aire libre. Y bueno, estas personas, encontré otro grupo de mujeres que están trabajando desde un punto de vista totalmente, digamos, feminista, pero un feminismo totalmente diferente, enfocado al campo, a la producción, a la tierra, a la preservación de semillas. Entonces, y eso ha sido gracias a que se han formado a través de diferentes talleres en los cuales han podido intercambiar esas experiencias y han podido intercambiar experiencias del feminismo, y entonces han podido construirse desde otra manera. Entonces, eso me ha llevado a lo mejor no pude trabajar con unas personas que estaba trabajando, pero he atravesado por otros caminos para trabajar con otras mujeres, y eso lo agradezco mucho. Y también la pandemia me sirvió a mí misma, porque yo también tenía mucho la idea de empezar a mudarme a un lugar más ruralizado. La verdad es que la ciudad para mí a veces resulta un poco difícil, porque siento que no conecto directamente con, o sea, a veces llueve, ¿no? A veces paso todo el día trabajando y llueve, y ni siquiera, y salgo en la noche y digo, llovió, y ni siquiera me percaté de que llovió, ¿no? O sea, que estás encerrado, no te percatas si salieron las estrellas, si está el sol o no. O sea, el encierro en ciudad es totalmente diferente. Y bueno, entonces gracias a eso se cumplió un sueño de empezar a irnos, mi pareja y yo, a vivir a un lugar cerca del campo. Entonces intercambiamos entre el entorno rural y el entorno de ciudad. Estamos empezando en ese proceso, y ahí también he conocido a muchas otras mujeres, a mucha gente que de alguna manera también te abre tus puertas, te abre las puertas a su confianza y te cuenta cosas, y empiezas a entender también la problemática. Para mí era muy importante hacer ese acercamiento para empezar a entender la problemática desde otra manera. Muy bien. Me interesa ahora preguntarte, mm, quería preguntarte como cómo es el proceso creativo, pero bueno, entiendo que en este punto o en este, particularmente en este trabajo que estás realizando, no necesariamente es un proceso tal cual creativo, sino pues porque tienes que investigar, hay un proceso documental, hay un proceso de registro, de entender al otro, de estar aprendiendo, ¿no? O sea, es como un poco más, si no complejo, pues más intrincado, como depende de muchas otras cosas, ¿no? De otras personas, de otras circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quisiera preguntarte justo eso, ¿no? En este proceso, ¿cómo hace un autor, una autora, para decir hasta dónde voy a llegar? ¿Cuál es la meta que tengo que plantearme, ¿no? Cuando siempre hay cosas nuevas y hay historias diferentes y contextos nuevos. ¿Cómo hace una autora para ponerse un límite, para delimitar algo? ¿Cómo lo construyes? Esa pregunta es una muy buena pregunta, es muy importante. Sí, es un proceso nada fácil, pero hay un momento en el que lo encuentras. Y es algo que implica mucho aprender a escucharte a ti mismo. Hay momentos en los que
tienes que dejar mucho que fluya tu intuición. Entonces, hay momentos en los que tu propia intuición te dice, ya no sigas, detente o date una pausa o tómate un descanso. Y hay momentos en los que también, incluso el propio cuerpo también te lo dice y te lo pide, ¿no? Entonces hay que saber escuchar esos momentos. Hay que saber escuchar en qué momento tu propio cuerpo y tu intuición te están diciendo, claro, ahora sí puedes continuar. Es como, y algunas veces también se los digo a mis alumnos cuando empiezan a emprender proyectos profundos, a veces es como sumergirte en los infiernos. Es como meterte en una alberca en la que estás en el agua, sabes que ahí tienes que aguantar la respiración y meterte, y que no va a ser fácil, pero también sabes que una vez que lo logras es como salir y respirar, ¿no? Entonces, más o menos es este mismo procedimiento. Es como a lo mejor una metáfora lo que estoy diciendo, pero sí, siento que es precisamente ese juego entre saber meterse y saber salir en determinados momentos. No puedes estar produciendo todo el tiempo, ¿no? O sea, yo incluso creo que la pandemia llegó en un momento en el que tenía que detenerme porque había estado produciendo imágenes y las imágenes sentía como un ambiente denso, oscuro, porque todas las imágenes que estaba construyendo alrededor de historias muy violentas, entonces eran circunstancias muy difíciles y saber que estabas allí, que no puedes hacer nada o que no puedes decir nada, es también bastante doloroso. Pero también es cuestionarte qué hago aquí, por qué lo hago, y bueno, ¿no? Hay momentos en los que sí tienes que detenerte, hay momentos en los que estás listo para, o sea, que ya terminaste de entender cosas en todas las cosas que te están aportando en tu investigación, en tus imágenes, en tu propio proceso, en escribir, en reflexionar. Y una vez que tienes claro todo esto, entonces es, claro, ahora sí ya estoy listo para empezar a editar, para empezar a darle forma, para empezar a entender. Hay momentos en los que es difícil sentarse a editar y no puedes porque sientes como esto, ¿no? Es como sentir ese ahogamiento cuando estás adentro del agua sumergido y no puedes respirar, entonces sabes que tienes que salir y tomar otra vez aire y respirar. Y también tienes que ser muy intuitivo para saber en qué momento se ha terminado, en qué momento estás saturado, en qué momento ya estás listo para emprender y en qué momento también estás listo para cerrar. Entonces, sí, es un proceso de saber autoescucharse, de saber entender como la propia historia y dejar que de alguna manera fluya y también que de alguna manera tome su propio curso. Y ahora que me comentas como que justo en este trayecto de los procesos muchas veces se atraviesa por el dolor, sobre todo cuando se trabaja con cierto tipo de temas, quisiera yo saber si hay un sentido, si hay un sentido en el trabajar con el arte. Digo, no lo sé, no quiero decir sí hay un sentido o no existe para nada, sino que bueno, si una autora como tú tiene que atravesar por ahí es porque consideras que hay un sentido para todo ello, ¿no? Claro. ¿Y qué sería? Digamos, para ti a lo mejor es un proceso, ¿no? Pero, por ejemplo, para el público, para el arte, para la fotografía mexicana, ¿no? O sea, son contextos en los cuales el trabajo queda y permea. Entonces, ¿qué sentido tendría atravesar por estas historias, por este dolor, para estos ámbitos, por ejemplo, ¿no? Sí, esa pregunta también es muy buena, me gusta mucho. Tiene sentido en el aspecto en el que las otras historias muchas de las veces funcionan como espejo. No solamente es entender mi propia historia, sino que también es ver cómo ha sido la vida de los otros, cómo han resuelto otras mujeres. O sea, por ejemplo, es justamente lo que te decía, de que en un inicio estuve trabajando con las historias fuertes, pero hubo un momento en el que vino como que vino la pandemia, vino cierta quietud, también atravesé como por otras circunstancias personales. En ese momento también trabajé un poquito en una serie sobre la pandemia. Fue como una pequeña pausa y después de eso dije, es que necesito salir otra vez a producir, a buscar historias, ¿no? Y dentro de eso fue que
que dije, bueno, no puedo estar solamente entrevistando a mujeres que la han pasado mal, o sea, también tengo que buscar a mujeres que han hecho grandes cosas o que han tenido grandes logros, que han logrado su independencia económica. Y sabía que sí había mujeres rurales así. Entonces fue como me fui a las otras asociaciones y bueno, con estas mujeres descubrí de nueva cuenta la vida, porque me di cuenta como que había este valor hacia la tierra, me di cuenta que lo importante para una mujer es sentirse autorrealizada, el hecho de dedicarse a bordar, de tener oportunidad de bordar, de crear, de construir otras cosas, de vincularse con la tierra, de trabajar con la siembra, con las semillas, la producción de semillas. O sea, eso de alguna manera las llenaba de vida y que la vida no solamente estaba dependiendo como de la propia familia, sino de su propia autorrealización y que eso era lo que hacía feliz a una mujer. Entonces, para mí ha sido extraordinario porque también he podido ver la luz en ese otro camino. Por ejemplo, ahora que fue el Día de la Mujer, hace 2 años estuve en la marcha, ¿no? Pero este año me fui con ellas a festejar el día. Y fue muy hermoso porque algo que me decían era, que anteriormente ellas se construían en el feminismo a través de las marchas, a través del reclamo, y que ahora habían decidido centrarse en festejar el Día de la Mujer con ellas, intercambiando experiencias de lo hermoso que es ser mujer, de cuáles son sus cualidades, de cuáles son sus potencialidades, y que en ese sentido habían empezado a construirse desde el amor. Y para mí eso ha sido como un aprendizaje extraordinario porque me puedo encontrar a mí misma también a través de ellas, a través de otras historias. Es también parte de mi propia formación, no solo como fotógrafa, sino como ser humano. Entonces sé que a veces tienes que atravesar por esas circunstancias, no solo personales, para poder sentirte liberada después de eso, como ocurrió con mi primer trabajo, ¿no? Con Donde no puedas verme, sino que ahora también con este nuevo proyecto estoy encontrando que cuál es la importancia de poder tener esta otra libertad, de sentirte bien, de sentirte autorrealizada, de sentirte plena. Entonces, ha sido como otra experiencia totalmente diferente que a mí me ha permitido enriquecerme. Y eso es justamente a donde el trabajo cobra sentido, porque sabes que muchas veces tienes que entrar, o sea, como en la propia vida, ¿no? Hay un lado bueno, hay un lado oscuro, y a veces tenemos que atravesar por el lado oscuro para poder llegar a ver la luz. Entonces, para mí ese es el sentido de hacer fotografía. O sea que es como un viaje y en ese viaje la fotografía me va acompañando y la fotografía me va permitiendo dejar un registro de toda esa hazaña, de toda esa circunstancia. Pero finalmente es la propia vida la que se está documentando o llevando o dando sentido al propio trabajo. Es muy interesante lo que me comentas porque, bueno, justo ahora hemos tenido la oportunidad de conocer a varias fotógrafas que pues justamente se autonombran como feministas, que trabajan temas de género, etcétera, y definitivamente uno nunca deja de autonombrarse de diferentes formas o de definirse, ¿no? Como, ni siquiera como tendría que ser, ¿no? Como lo feminista, sino cuántos feminismos tendremos que atravesar para poder realmente autorrealizarnos, ¿no? O sea, si es en el reclamo, es decir, no quiero decir que eso esté mal, sino como que sí, como que hay muchísimas formas de enunciarnos, ¿no? Saraí, ya me cuentas mucho como, pues seguramente de que tendrás muchas personas cerca sobre las cuales has aprendido y demás. Pero hago esta pregunta en cada una de las entrevistas que hemos hecho a fotógrafas para saber un poco de sus redes de aprendizaje también. Entonces, me gusta preguntarles cuáles fotógrafas les gustan, así como en vez de preguntar cuáles son tus fotógrafos favoritos o algo así, cuáles fotógrafas les gustan, pero además, porque sabemos que en nuestro trayecto también de aprendizaje y nuestro proceso como, pues sí, formativo, de carrera o lo que sea, siempre hay mujeres que acompañan.
¿no? Ya sea como maestras, como alumnas, pues como fotógrafas que nos gusten. Entonces, quisiera preguntarte eso. ¿A quiénes admiras? ¿A quiénes te gusta su trabajo, aunque las veas de lejos? Si nos puedes dar algunos nombres. Claro, por supuesto. Bueno, a mí me encanta el trabajo de Coral Carballo, porque Coral aparte es además de una fotógrafa muy admirada, es una amiga muy querida, porque ella y yo nos formamos juntas en el seminario del Centro de la Imagen. Entonces pudimos entender mucho de nuestros propios procesos y es una persona con la que me encanta no solo escuchar, sino colaborar en diferentes aspectos. También, por ejemplo, jóvenes, me encanta el trabajo de Mariseu, que también es de Querétaro. El trabajo de Mariseu para mí es muy profundo, muy bello y además muy necesario, muy pertinente de manera social, como dejar este registro de lo que ha ocurrido en diferentes... en otras capas de la violencia, ¿no? O sea, en ese sentido conecto mucho con su trabajo porque sé que es una manera diferente de mirar esta violencia, ¿no? Una manera muy sutil y muy íntima de ver la problemática que ocurre alrededor pues, de la violencia y principalmente en mi estado, ¿no? También en Veracruz. Y bueno, por supuesto que también el trabajo de Ana Casas, que fue también de las personas que me formó. Y el trabajo de Ana Casas me gusta mucho porque es la mirada femenina sobre el cuerpo femenino, que es como un espacio totalmente diferente, no, no es el espacio de conquista que ha habido en la fotografía anteriormente, ¿no? Es un trabajo que ella misma a veces lo dice, ¿no? O puede ser muy odiado o puede ser muy querido. En mi caso, para mí, que también me he formado como docente y también doy clases en un diplomado de género, que me toca impartir el módulo de visualidades. Dentro de ese diplomado me gusta muchísimo abordar cómo esta diferencia de cómo los hombres han mirado, cómo ha sido la mirada de los hombres hacia las mujeres dentro de la fotografía a lo largo de los años, pero también cómo es diferente la mirada femenina hacia el propio cuerpo femenino. Entonces, en ese sentido, para mí el trabajo de Ana es extraordinario porque es propiamente femenino. Entonces, yo miro mi cuerpo con todos sus defectos, pero también con todas sus cualidades de la lactancia, ¿no? O sea, de pronunciarme como madre, cómo la maternidad ha afectado la propia estética de mi cuerpo, pero esta soy, es autorreconocerse, es con mucha valentía además, es algo que me parece muy valioso, entonces también es uno de los trabajos que más admiro y bueno, también de una fotógrafa poblana que ha sido también alguien muy importante para mí, que es Ángela Arciniaga, es una fotógrafa que siento que su trabajo que hizo hace muchos años alrededor también de la autobiografía ha sido muy importante en el sentido también del pronunciamiento del propio cuerpo. Esos dos últimos proyectos me gustan mucho porque siento totalmente esa mirada femenina hacia la propia condición femenina. Y bueno, el trabajo de Coral y de Marisol es más bien porque conecto mucho alrededor de la violencia, pero también del pronunciamiento. Muy bien, pues sí, siempre es muy interesante saber a quién tenemos cerca. Me gusta mucho escuchar, además justo como desde el acompañamiento, muchas veces, desde la amistad y la admiración que se tiene como hacia otras personas y en particular hacia otras mujeres. Saraí, quiero saber, digo, ya nos hablaste como de este proyecto del cual estás trabajando todavía, pero me gustaría saber en general, en tu trayectoria, como profesional de la fotografía, ¿qué vislumbras hacia adelante? Uf. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres quedarte? ¿En qué sentido? ¿Qué ¿En quieres qué vislumbro quedarte? para mí o qué vislumbro para México o qué vislumbro para... Para ti, para tu trabajo, a veces va conectado, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, justo en este sentido que hemos hablado de las mujeres que son fotógrafas, creo que esto de hablar de fotografía de género, por ejemplo, ¿no? O fotógrafas que abordan la fotografía a partir de un trabajo de género o incluso un trabajo feminista, yo no lo podría concebir del todo hace algunos años. Eh, entonces, me parece que podríamos incluso plantearnos
nuestro trabajo como algo que vislumbramos también para las demás, para los demás. Entonces, como tú lo quieras tomar, en ese vislumbrar, en ese decir, yo estoy haciendo esto para. Sí, creo que, bueno, en este yo estoy haciendo esto para mí es muy importante porque sí creo que es muy necesario que reflexionemos acerca de nuestra propia vida. También una cuestión con la que me gusta mucho trabajar más, sobre todo en mis clases, es la fotografía como forma de autoconocimiento. Y estoy generando también como todo un método para hablar sobre ello más en cursos mucho más específicos, pero cómo finalmente la fotografía te permite tener un panorama tan amplio acerca de tu propia vida, porque en muchas imágenes del álbum, cuando las hay y cuando no las hay, también hablan de tu propia vida, de las huellas profundas que hay en ti, que de alguna manera también son como marcas que te llevan a lo que de alguna manera va a ser tu investigación en años posteriores. Entonces, eso al menos fue como ocurrió para mí y es un método que he venido trabajando también con otros estudiantes y finalmente sí encuentran en la fotografía un sentido importante. Entonces, para mí creo que una de las cosas más importantes es darnos cuenta de que la imagen nos brinda un montón de información que podemos interpretar, valorar, releer, volver a construir, reconstruir de diferentes maneras y que a través de ella nosotros podemos cerrar procesos, cerrar heridas, o reactivar esas heridas o reactivar esos problemas, plantear otras lecturas, otras maneras de construirnos o de reconstruirnos. Entonces, yo sí apuesto muchísimo porque la fotografía es algo que nos sirve para esto y que espero que haya muchas más personas en años futuros, en años que vengan, en años venideros, que puedan encontrar en la fotografía este tipo de lenguaje, darnos cuenta de que pues es un medio muy diferente, ¿no? Muy distinto a como han sido otros medios dentro de las artes, como la pintura, como la escultura, o sea, que son más la idea del trabajo manual, sino que la fotografía tiene un sentido histórico, ¿no? De información que nos permite ver que tenemos toda esta información y qué podemos hacer con esa información para volver a leer, para volver a construir, para volver a armar. Y me gustaría mucho, no solamente este aspecto de valorar la fotografía eh, a través de los años, como esta memoria visual, sino también la fotografía como un medio de exorcismo, ¿no? De poder sacar, sacar esas cosas, esas heridas, esas diferentes huellas que han estado presentes y que nos permiten también podernos reconstruir. Y finalmente otra cosa muy importante, o sea, empezar a establecer esta diferencia entre cómo ha sido la fotografía utilizada desde los hombres, el discurso masculino, o sea, que existen estos dos discursos, ¿no? El realizado por los hombres, pero también el discurso realizado por las propias mujeres. ¿Cómo es que las mujeres hemos desarrollado este otro lenguaje? Porque finalmente cada uno se construye de manera diferente. No es que haga menos o que esté en contra de los hombres. Yo no estoy en contra, para nada. O sea, simplemente siento que pensamos diferente, tenemos dos diferentes tipos de construcción y cada uno desde su mirada ha abordado de diferentes maneras. Entonces es importante empezar a reflexionar acerca de cómo hemos mirado distinto. Bien, Saraí, pues te agradezco muchísimo tus palabras, te agradezco que nos hayas compartido mucho de lo que piensas, pero también de lo que has experimentado. Creo que eso es muy importante. Creo que hay muchas personas, sí, pues personas que nos siguen en el Centro Cayetano de la Imagen que podrían estar en ciernes de su carrera, por ejemplo, y tratar como de siempre de vislumbrar que la fotografía es muchas cosas, casi que es un constructo que se elabora a partir de cada persona. Entonces, sobre todo en este sentido, planteándolo como una profesión, ¿no? Como una forma de vida, como
estas cosas. Entonces, pues me ha parecido muy interesante platicar contigo. Quisiera de antemano agradecerte y no sé si quieras cerrar la entrevista con alguna otra cosa. Y pues esperamos también que pasando estas situaciones podamos encontrarnos de otra manera, ¿no? Y también reconocernos de otra forma. Saraí, muchísimas gracias por la visita. La visita virtual. Muchas gracias a ti por la invitación nuevamente. Me agradezco mucho poder tener estos espacios, que también creo que ha sido de las cosas favorables que nos ha dejado la pandemia. Sentirnos, pues sí, distantes, pero a la vez también más cerca de poder, pues, intercambiar este tipo de experiencias. Creo que han sido muy enriquecedoras. Desde que empezó la pandemia he podido observar muchísimas otras charlas y me ha parecido algo muy, muy rico que no habíamos tenido la posibilidad de construirlo antes. Entonces, agradezco mucho estos espacios. Y bueno, ya que mencionas que hay probablemente estudiantes que vean esta entrevista, pues quisiera cerrar diciendo que es muy importante, si tú quieres convertirte en fotógrafo, en fotógrafo autoral, pues darte cuenta de que es todo un viaje. O sea, sí hay muchas cosas que te permiten forjarte, formarte, es todo un camino, pero dentro de ese propio camino es también muy importante la postura y la honestidad. La honestidad de cómo tú te enfrentas hacia el otro, de cómo el otro se enfrenta hacia ti, de cómo funcionamos de alguna manera como espejos, porque finalmente la mirada muchas de las veces es eso, o sea, es un espejo, ¿no? Es lo que nosotros estamos también viendo en el exterior, es algo que tiene que ver contigo y a la inversa. Entonces, hay que ser muy cuidadosos muchas de las veces en la manera en la que enfrentamos, porque también la manera en la que vemos a los otros es también la manera en la que nos vemos a nosotros mismos. Y bueno, eso es algo con lo que... Y la fotografía no miente, además. Entonces, eso es algo con lo que creo que me gustaría cerrar. Muchas gracias. Muy bien, Saraí. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a quienes nos han visto, a que nos dan el favor de su presencia. Y bueno, esperamos tenerte pronto por acá. Muchísimas gracias, te abrazo. Hasta pronto. Gracias, igualmente. Hasta pronto.